Buenas noches, Marta Gloria, César, ¿nos pueden escuchar? Los vemos bien, bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Vamos a dar comienzo entonces a esta mesa redonda, o como se dice ahora, conversatorio. El tema es lo que está en juego en las elecciones de este año en México. En México en particular, sin perder de vista el contexto. No vamos a caer en el lugar común de decir que otra vez son las elecciones más grandes de la historia. Cada vez más van a ser más grandes en México conforme siga creciendo la población. Más que lo que está en juego, ya sabemos cuáles son los cargos de elección popular que están en juego: presidencia, 500 diputados, 128 senadores, en fin, 9 gubernaturas y una larga lista de diputados locales y cargos en ayuntamientos. Nos interesa más la cuestión cualitativa. ¿Qué está en juego cualitativamente en las elecciones en este país? En las 3 candidaturas a la presidencia que tenemos, en las 3 coaliciones, 2 coaliciones y un partido, que están disputándose nuestros votos. Y vamos a empezar con un tema. Les propongo a los ponentes, a los asistentes. Muchas gracias, César, muchas gracias, Marta Gloria, Leonardo, gracias por estar aquí. La primera pregunta sería: se dice que este es el primer gobierno de izquierda en México, el de Andrés Manuel López Obrador, y la izquierda está centrada en el fortalecimiento del Estado, es un lugar común generalmente aceptado. La pregunta sería: ¿qué se entiende por Estado en este caso, el caso del gobierno de López Obrador? ¿La concentración del poder en una persona o el fortalecimiento de las organizaciones estatales, en las instituciones que forman parte del Estado, en su autonomía, en su eficacia, en su eficiencia? ¿Qué se entiende por fortalecer al Estado? ¿Concentrar el poder en una persona y su grupo, o fortalecer las instituciones que conforman la organización estatal? Marta Gloria, si quieres empezar con tu comentario sobre este tema, adelante. Gracias. Muchas gracias, Víctor. De entrada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con César. Hace tantos años que no lo veía, que no estoy seguro si te reconocía, porque yo creo que hace 20 años que no nos vemos, pero me encanta estar contigo. Muchas gracias. Y muchas gracias, Leonardo, también. A ese sí lo veo más seguido, tengo que confesar, pero eso no quita el gusto de estar también con él. Empiezo directamente con la pregunta. Me parece bien brincarnos la numeralia, que creo que todo el mundo conoce, más en un auditorio de gente formada. Y me parece que es una pregunta pertinente. No estoy muy segura si el gobierno de Andrés Manuel es un gobierno de izquierda, pero ciertamente en lo que sí estoy clara es que se ha propuesto durante estos 5 años que lleva de gobierno el fortalecimiento del Estado. Y tu pregunta me parece pertinente porque habría 2 cosas que yo quisiera aclarar. Me parece que cuando se alude al Estado, más allá de prejuicios y opiniones encontradas, me parece que es este debate entre el papel del Estado y sus facultades y el mercado. ¿Qué tanto se le deja al mercado y qué tanto se le deja al Estado? Que esta es una discusión que en México y en América Latina tiene tantos años que parece gastada, pero no lo es. Y con la etapa neoliberal que entra en México desde los principios de los 80, con el acuerdo del GATT, con Miguel de la Madrid, 82, si no me equivoco, empieza a haber lentamente, y se va profundizando, una inclinación a la lógica del mercado más que al Estado. No creo que el asunto sea fortalecer a Andrés Manuel o a la persona, sino fortalecer el papel y las facultades de los gobiernos y del Estado en sí mismo. Esa es mi posición, esa es como yo lo veo la discusión. Puede haber, a lo mejor en casuística, algunos casos donde pareciera que el asunto es fortalecer la figura del presidente, pero me parece que, por ejemplo, en esta discusión sobre la reforma energética, la reforma eléctrica, lo que se estaría fortaleciendo es el papel del Estado en la regulación de toda la energía y de las telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Ahí dejaría yo la respuesta para empezar. Gracias, Marta Gloria. Una disculpa, me salté una fase, la presentación de nuestros comentaristas, perdón.
Adelante, si quieres. No se preocupe, es bueno empezar con una pregunta para abrir el debate. Pues bueno, buenas noches a todo el público que nos acompaña, a quienes nos sintonizan a través de TV UTLAB y estimadas autoridades. Les damos la más cordial de las bienvenidas de parte de toda la comunidad UTLAB a este evento, que está en juego en las elecciones en México, las instituciones a prueba, evento que forma parte de la serie Elecciones en México y el Mundo 2024, la democracia a prueba. En el Presidium, como podrán observar, es un honor contar con la presencia del doctor Víctor Reynoso Ángulo, profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, maestro en Ciencia Política por Flaxco, México, y licenciado en Sociología por la UNAM. Su libro más reciente es Algo sobre el cambio político en Puebla, Congreso, Autoritarismo local y elecciones de gobernadores. Colaborador habitual en los periódicos E-Consulta, 15 Diario y Milenio Puebla. Ha publicado en las revistas Nexos y Este País y en los periódicos Reforma, El Universal y Excelsior. Fue consejero local del IFE y consejero electoral de la Comisión Estatal Electoral de Puebla, así como también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. De igual manera, contamos con el doctor Leonardo Valdés Zurita, profesor adscrito de la UTLAB y último presidente del IFE. Profesor adscrito en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral de México entre 2008 y 2013. Actualmente es profesor titular en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con perfil deseable PROMEP y ha sido profesor universitario de tiempo completo desde 1980. Ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas en temas político-electorales y más de 40 capítulos en obras colectivas. Ha coordinado la publicación de 15 libros colectivos. Algunos de sus trabajos se han publicado en revistas científicas y libros colectivos en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Perú, Uruguay y Venezuela. Ha participado en misiones de observación y asistencia electoral, así como en programas de capacitación para funcionarios electorales en más de 30 países. Ha sido jefe de misión de observación electoral de Organización de los Estados Americanos. Es miembro de varias asociaciones científicas. Fue fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Fue miembro del Consejo Asesor Internacional de Smartmatic, empresa global de tecnología electoral. Es doctor en Ciencia Social, con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Ha recibido reconocimientos tales como el miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales por su destacada trayectoria en materia electoral y apoyo a esa asociación. Premio a la democracia de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales por la implementación de reformas electorales significativas. Miembro honorario de la Asociación de Autoridades Electorales de Europa por promover la cooperación electoral a nivel internacional. Reconocimiento de la Unión Interamericana de Organismos Electorales por su contribución a la cooperación electoral en las Américas. Su más reciente publicación, Las elecciones en México 2017-2019, en perspectiva comparada. Asimismo, contamos con el doctor César Ricardo Cancino, que nos acompaña en línea, Ortiz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia y en Filosofía por la Universidad Complutense. Actualmente es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP. Ha sido profesor invitado en universidades de 8 países. Es investigador nacional nivel 3 y miembro de la Academia de Ciencias en México. Sus trabajos son publicados en revistas académicas, libros y diarios de varios países. Su obra ha obtenido varios premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Ensayo en Argentina. Es conocido por su activa participación en redes sociales. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la doctora Marta Gloria Morales Garza, profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro, miembro del Sistema Nacional de Investigadores como Investigador Nacional 1 a partir de octubre del 2002. Tiene estudios universitarios en una licenciatura en Sociología de la Universidad de Monterrey, maestría en Ciencias Políticas del Colegio de México, doctorado en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Tiene experiencia como docente, como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco, durante 1980 a 1988.
Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Sociología en la Licenciatura de Sociología y de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, de 1989 a 2015. Asesora, investigadora de la Universidad Politécnica de Querétaro, de 2015 a la fecha. En Administración Universitaria, fue secretaria académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco, durante 1982 a 1984. Coordinadora de la División de Posgrado en la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma de Querétaro, de 1990 a 1992. Coordinadora del Departamento de Investigación de la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma de Querétaro, de 1992 a 1996. Coordinadora del Centro de Investigaciones Sociales, Facultad de Sociología, de 1996 a 1997. Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, de 1997 a 2003. Titular de la Secretaría Particular de la Rectoría, de 2012 a 2015 en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene 11 libros publicados sobre partidos, elecciones, democracia en México y en Querétaro. Y tiene 30 artículos de libro publicados sobre los mismos temas. Ahora sí, a continuación daremos inicio a la mesa de discusión moderada por el doctor Víctor Reynoso. Gracias, Valeria, y nuevo una disculpa, como los conozco bien desde hace muchos años, pero no es el caso de ustedes. Ya pueden ver el buen nivel de este conversatorio, de esta mesa de conversación. Muy bien, gracias Marta Gloria, muy interesante la oposición entre Estado y mercado, que en México, como bien lo has dicho, desde 82 por lo menos, parece haberse inclinado más hacia el mercado y en este sexenio se inclinaría más hacia el Estado. Regresa César, con mucho gusto. Tardes, noches, a todas, a todos, a todes. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que podamos a poder conversar con dos colegas, a los que, por cierto, yo también conozco desde hace mucho tiempo y con los que he tenido polémicas, incluso algunas hasta televisadas, con Marta Gloria alguna vez, allá en TV UAC. Tuvimos un debate sobre algunos aspectos de nuestra vida político-electoral. Yo coincido con Marta Gloria, la pregunta que nos hace Víctor es una pregunta trascendente, pero creo que es necesario contextualizarla de una manera un poco más compleja, porque creo que en el siglo XXI la izquierda y la derecha no son lo mismo que fueron en el siglo XIX y en el siglo XX, y menos en México y en América Latina, porque tengo la impresión de que el proceso de globalización que se llevó a cabo a partir de la segunda mitad del último tercio del siglo XX nos obligó o le obligó al mundo a replantear la relación entre el Estado y el mercado. Efectivamente, digamos que en la definición más tradicional, mientras la izquierda estaba más interesada en el Estado y la derecha más interesada en el mercado, parecía que efectivamente esta idea del neoliberalismo como política económica o como aproximación incluso ideológica a la explicación de los fenómenos sociales, locales o mundiales, no encajaba con esta presunta separación. Tengo la impresión de que efectivamente desde que México se incorporó al GATT y después cuando firmó el primer tratado de libre comercio de América del Norte, la relación entre Estado y mercado cambió significativamente. Y ya no se trata, desde entonces me parece, ni de que el Estado gobierne al mercado, ni de que el mercado se autogobierne sin la presencia del Estado. Voy a eso. Creo que lo que hemos vivido en los últimos decenios ha sido una relación dialéctica compleja en la que el mercado, si bien tiene márgenes de acción
importantes, requiere de la presencia del Estado. Requiere de la presencia del Estado como agente regulador de una serie de funciones que, si no son reguladas, difícilmente se pueden llevar a cabo de manera armónica y adecuada. Y lo mismo sucede con el Estado. Si el Estado se desentiende del mercado, pues se desentiende de un segmento de la población muy importante, que además es el segmento más productivo de la población, como son por un lado los empresarios y por otro lado los trabajadores, que además han ido evolucionando de ser obreros a ser trabajadores de alta especialización, además de trabajadores manuales. De tal suerte que tengo para mí que el dilema de la actual administración no fue fortalecer al Estado para controlar al mercado, sino fue, como bien lo dice Víctor, centralizar una serie de facultades en una presidencia que en términos nominales siempre ha sido una presidencia fuerte, como lo ha sido en nuestro país desde la Constitución de 1917, pero además buscando que una serie de contrapesos que fuimos construyendo en el curso de la transición democrática, justo para que esa presidencia no fuera demasiado fuerte, han sido atacados y han sido combatidos desde la presidencia. Y bueno, pues el día de ayer nos dieron a conocer un conjunto de iniciativas que lo que plantean es un cambio radical de la gobernanza en este país, al suprimir los entes autónomos, al debilitar al Congreso, al debilitar al Poder Judicial y al cambiar el perfil radicalmente de la autoridad electoral, que efectivamente es uno de los contrapesos importantes y que goza de autonomía frente a esa presidencia que en algún momento se llegó a dictaminar como una presidencia imperial. Pareciera que hay un proyecto de gobernanza de una especie de presidencia imperial que concentra una enorme cantidad de poder, evidentemente convirtiéndose en un factor central para el funcionamiento del mercado, centralizando el control de las instituciones del Estado mexicano. Por ahí iría mi respuesta. No sé si César ya regresó. Ya regresó. Sí, sí, sí se escucha un poco lejano, pero adelante, César. Bueno. ¿Se me escucha o no se me escucha? Sí se escucha, ahora no te ves. Ahora no me veo. Bueno, a ver si me aparece la imagen, pero si se escucha, pues voy a dar mi opinión. ¿Sí? Adelante, César, te escuchamos. Sí, agradezco mucho la invitación y lamento esos problemas técnicos. Normalmente soy muy justo en estas cosas, pero no sé, la tecnología a veces también funciona, pero ya lo arreglaremos. Si no funciona muy bien, me voy a conectar vía celular, así que tengan paciencia, pero bueno, doy respuesta a este primer comentario, a esta primera interrogante. Saludo con un afecto a Marta, hace mucho tiempo que no nos vemos, me da mucho gusto recibirnos. Bueno, yo siento, Víctor, con todo respeto, que hay un cierto sesgo en tu pregunta, al menos tal y como la formulaste, y que no me agrada, ¿no? Porque tú planteas una disyuntiva entre si el proyecto de izquierda del actual gobierno, de particular de López Obrador, es uno de concentración del poder o es uno de fortalecimiento del Estado. Y básicamente no me gusta la pregunta porque parecería implícitamente que hay como que cierta obsesión por parte del titular del Ejecutivo de concentrar el poder, sometiendo a los otros poderes, y tal y como se deduce de una lectura ahora de las iniciativas recientemente presentadas, donde pudiera pensarse que hay una tentativa al menos por someter al resto de los poderes, incluyendo los equilibrios que deben existir en una democracia, y en consecuencia hay ese sesgo en tu pregunta y no lo comparto, evidentemente. Yo no creo que deliberadamente haya una intención así,
y si se sostiene, se piensa y al menos se sugiere, pues entonces me parece que eso ya resulta tendencioso, por decirlo así. Entonces, respecto de un fortalecimiento del Estado, pues sí, si hay en el proyecto de la cuarta transformación y de López Obrador, obviamente, una tendencia a fortalecer el Estado que había perdido renglones estratégicos, áreas estratégicas en la fase de la era neoliberal. ¿Y por qué había que recuperar esas áreas estratégicas? Pues básicamente para apuntalar el proyecto social de la cuarta transformación. Entonces, había que recuperar esas áreas estratégicas, restarle justamente la centralidad que habían adquirido en manos de privados, de particulares, y ahí está ese proyecto que evidentemente existe por parte de la cuarta transformación. Se puede estar de acuerdo o no, pero finalmente me parece que el proyecto ha sido congruente con justamente lo que se planteó desde un inicio, el proyecto de López Obrador, y en consecuencia, pues es lo que de alguna manera lo ha legitimado frente a un electorado que no se siente hasta ahora defraudado por este proyecto a juzgar por los números de preferencia. Entonces, yo siento que quizá sí se trataría de una izquierda muy peculiar, si reconocemos los resortes ideológicos de la cuarta transformación de López Obrador, que sí resulta muy peculiar, pero sí se podría perfectamente, eso sí, si lo miramos en el contexto donde se busca desmantelar, o mejor dicho, se busca desandar el neoliberalismo que ha generado la injusticia, la inequidad que conocemos, la concentración de la riqueza, que también pues resulta resultante en muchos libros. Entonces, pues ha sido congruente y se podría denominar de izquierda, pero básicamente yo lo plantearía ahí como un proyecto que busca ser congruente con, digamos, impulsar medidas sociales que beneficien a la población más necesitada, y si eso requería fortalecer al Estado en áreas estratégicas, pues habría que hacerlo. Lo demás no, lo demás me parece que es decir, si ha habido una tendencia por parte del gobierno a concentrar poderes en detrimento de los demás, me parece que eso no es correcto. Muchas gracias, César. Comentarios sobre los comentarios. Lo que ha dicho Leonardo creo que se expresa muy bien en el concepto de gobernanza. Aquí en el departamento tenemos una maestría en gobernanza y globalización. La palabra gobernanza tomó actualidad, creo yo, después de la caída del sistema soviético, después de la caída del muro de Berlín. Y no solo tomó actualidad, sino que cambió su significado, y el significado va por el lado que dice Leonardo. Gobernanza es la creación de condiciones para un desarrollo económico, social e institucional duradero, mediante la colaboración armónica del Estado, el mercado y la sociedad civil, la sociedad organizada. Dentro de esta perspectiva no se ve como antagónico Estado y mercado, sino complementario. El mercado por sí solo se destruye porque crea monopolios y destruye la competencia. En fin, allá hay todo un tema a reflexionar y todo un tema a aplicar al caso de México. La perspectiva de César también me parece muy interesante. Creo, César, que habría que puntualizar, si así lo deseas, cuáles son estas áreas estratégicas del Estado mexicano que ha priorizado el gobierno actual y en qué sentido avalan el proyecto social de este gobierno. Bueno, para un poco ponerle sal y pimienta al asunto, Silva Herzog, el papá de Silva Herzog Márquez, cuando era secretario de Hacienda, decía, hablando del Estado propietario, decía, el único cabaret que es mal negocio en el mundo está en México, en la zona rosa. Y es un cabaret que es mal negocio porque es propiedad del Estado mexicano. El Estado puede ser muy mal administrador hasta de cabarets. Y hay quien diga, no solo de cabarets, también ha administrado mal a Pemex, también ha administrado mal a la Comisión Federal de Electricidad. Por supuesto, no son temas en los que podamos profundizar aquí, son temas complejos, lo entiendo, sé que hay una enorme complejidad detrás de estos, pero Estado fuerte o Estado propietario son sinónimos, o la cosa va por otro lado, sería un poco el tema. Y la idea de gobernanza
que creo que coincide con el planteamiento de Leonardo, ya no se ve un antagonismo Estado-mercado, sino en cierto sentido una complementariedad. Para que el mercado funcione se necesita un Estado que regule, que vigile, que aplique leyes. No sé, Marta Gloria, si quieras abundar en alguno de estos puntos. Sí, quiero abundar en todo, pero no me daría tiempo. Pero hay dos cosas que me parecen como eufemismos, Víctor. Ese asunto de la gobernanza y la complementariedad entre el Estado y el mercado, eso es, al igual que la idea de que el Estado administra, es un pésimo administrador, son ideas que nos vendieron. Es decir, sí, el Estado ha administrado mal algunas cosas, también la iniciativa privada administró pésimo los bancos, los nacionalizó y luego se volvió a salir de ellos. En las carreteras, o sea, hay miles de ejemplos en un sentido y en el inverso. Es decir, no es una cualidad sine qua non que el Estado administre mal, aunque existen ejemplos que podrían hablar de mala administración, pero también de la iniciativa privada. La iniciativa privada, sobre todo en México, y porque estamos en México y además donde tengo más información, ha sido una iniciativa protegida, una clase empresarial protegida, que sostiene privilegios, que no se ha ganado el derecho de ser muy eficiente en términos administrativos, porque todo el tiempo la está rescatando el Estado, y el FOBAPRO es una buena prueba de eso. Entonces me parece que son imágenes que nos fueron, que fuimos incluso comprando de la eficiencia y la eficacia. Y bueno, mencionas justamente a uno de los protagonistas más claros, el padre y el hijo, de la defensa a ultranza del mercado. Yo no creo que no haya posibilidades de complementar Estado y mercado, pero me parece que esa idea de la gobernanza, como la describes tú, de alguna forma como le insinuó Leonardo, es una idea romántica para decir que el mercado domina. A mí me parece que hay dos cosas que a mí me gustaría poner en contexto. Bien dice Leonardo que esto está en el contexto de la globalización. Lo dejo ahí, está en el contexto, yo lo dije, desde el 82 con la entrada del GATT empieza un proceso de quitarle facultades al Estado, claramente. Y los órganos autónomos, sobre todo en materia de economía, son claros. Al grado tal que autores que no son mexicanos, sino que están preocupados por la pérdida de legitimidad de la democracia representativa, llegan a decirse alarmados de que tenemos modelos de democracia vacíos. O sea, los gobernantes llegan y no tienen nada que hacer, porque todo está en comités de expertos. Y estoy citando más o menos de memoria a Peter May en uno de el texto prácticamente póstumo de la democracia vacía. Entonces, yo creo que el tema es un tema complejo, no porque no sepamos suficiente de economía, yo no sé suficiente, nunca se sabe suficiente de nada, pero el tema es complejo porque no podemos decir o se complementan el Estado y el mercado o son antagónicos. Las cosas no son así. Por supuesto que puede haber mercado y puede haber Estado en posiciones estratégicas. Evidentemente, administrar un bar o un cabaret o una fábrica de bicicletas no es un tema estratégico para ningún Estado. Pero regular, incluso controlar el petróleo, la energía, las telecomunicaciones es materia estratégica, no lo voy a comparar con un bar. Que lo hemos administrado bien o mal no es sustancial al tema. Siempre se podrá ser mejor administrador. Pero entonces, yo lo que creo es que el tema central aquí sí es Estado y mercado. Aunque no planteo la desaparición del mercado, pero sí planteo que el Estado, todo Estado, debería tener áreas estratégicas. He mencionado dos, pero también diría seguridad alimentaria. El tema del agua es otro problema estratégico del Estado como tal. Y no creo, y no sé si es parte de la provocación de un foro interesante o hay una mala intención de Víctor, lo conozco hace tanto que más bien creo que es este asunto de provocar la discusión. Claro que hay una mala intención en el sentido de decir, sí, Andrés Manuel quiere centralizar el poder él o recuperar el papel del Estado. Yo creo que está queriendo recuperar el papel del Estado, que se perdió con el neoliberalismo. Y hay N autores que están discutiendo el mismo tema a nivel internacional. Recuperar el papel del Estado, echarlo adelante al Estado, para defender, por supuesto, todos los programas sociales que decía César, que comparto, pero además para recuperar parte de la soberanía en un momento de globalidad.
Es decir, cómo mantienen los equilibrios entre la globalización, comercio internacional, pero mínimos espacios de soberanía que México había estado regalando, no perdiendo, regalando. Esa es mi posición. Y luego, con una democracia representativa, donde los partidos se enquistan, no representan a nadie, y el presidente ya no tiene poder de cambiar nada. Entonces, ¿para qué gana uno en la sentido? Digo, yo no, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve ganar si todos los órganos autónomos, y me refiero a los económicos, no quiero entrar en la discusión del INE, porque no está en discusión ahorita, estoy hablando de las partes económicas, donde la presencia del Estado es importante, están metidos en la iniciativa privada? Porque eso de órganos autónomos es otro eufemismo. Son órganos autónomos del gobierno, pero privados de la iniciativa privada. Ahí fue donde el asunto está mal. Pues, esa es mi posición. Gracias, Marta Gloria, muy clara, muy interesante tu posición. Le damos la palabra a Leonardo para seguir con el orden anterior. A ver, yo creo que esa imagen del empresario protegido que nos compartes, Marta Gloria, es justo lo que se acabó con la globalización. Porque a partir de que México firma el GATT, y sobre todo después del Tratado de Libre Comercio, el empresario mexicano ya no puede seguir jugando a la protección, al proteccionismo, que fue muy importante en este país. Y por eso no pagan impuestos. No, sí pagan impuestos. Sí. No pagan como deberían. Ah, bueno. Pero es otra forma de protegerlos. Sí, pero lo cierto es que ante la competencia internacional, los empresarios mexicanos y las empresas mexicanas se han visto obligadas a subir la calidad de su producción, a modernizar sus procesos productivos e incluso a mejorar las condiciones de trabajo de sus trabajadores. De tal suerte que sí, la globalización nos puso en la antesala de nuevos términos de relación entre el Estado y el mercado, que ya no se pueden leer con los viejos lentes, con la mirada puesta en aquella teoría macroeconómica keynesiana o neoclásica. Que en ese sentido Andrés Manuel ha sido verdaderamente un as para manejar la agenda pública, y la oposición ha sido totalmente torpe porque cae permanentemente en la provocación. Entonces me parece que discutir sobre las propuestas, salvo aquellas que tienen que ver con toda la parte de la propuesta de paquetes sociales, que los quiere volver constitucionales, el salario mínimo, las pensiones universales para discapacitados, que va a ponerse muy complicado que la oposición las vote en contra, pero me encantaría verlos hacer el oso, porque eso es lo único que saben hacer. Pero en fin, yo diría que yo espero continuidad en el caso de Claudia, en el caso de que Claudia ganara. Espero continuidad en la parte más importante del gobierno de Andrés Manuel, que son los programas sociales. Y creo que podría haber algunas diferencias o matices en algunos temas. Me parece que la campaña de Claudia es una campaña que ha ido mejorando en cuanto a claridad de proyecto, porque ella está un poco apoyando su campaña en función de lo que ella hizo en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y por lo tanto habría que ver lo que ella hizo en la Ciudad de México y cuáles son las diferencias. Yo he detectado 4 temas distintos al manejo que ha dado Andrés Manuel y que me parecen importantes. El tema de género, el tema de seguridad, el asunto de la energía limpia o solar, y que me parece y el tema de la educación, sobre todo la educación superior. Me parece que en esos 4 temas, lo hecho por el gobierno de Claudia en México difiere con matices, no habría una continuidad completa en esos ámbitos, eso es lo que yo creo, hasta donde yo logro observar. Sin embargo, evidentemente, de otra forma, no sería la 4T ni el segundo piso que ella misma anuncia así, los proyectos, el programa social y la defensa de la soberanía nacional en áreas estratégicas va a ser parte de la continuidad. Me parece que en el caso de Xochitl, la verdad, no sé si ella misma sepa lo que quiere, pero no ha sido nada clara. Hay estos eufemismos que les fascina a la oposición decir,
la defensa de las instituciones. ¿Qué es eso? O sea, ¿quién está atacando a las instituciones? El decir que hay que reformar al INE no es atacar una institución. El INE, el IFE y lo que fue antes y todas las reformas previas hasta lo que llegó actualmente con el INE, ha sido producto de N reformas. Hacer otras reformas no quiere decir destruir las instituciones. Eso es un discurso que han tomado algunos intelectuales que me molestan mucho porque me parece que mienten deliberadamente. Y estoy pensando, porque lo acabo de leer, en Mauricio Merino, a quien estimo mucho y que me choca que hagan generalizaciones, porque es una forma de mentir. Es decir, el plantear que desaparezcan los OPLES, por ejemplo, que es parte de la propuesta en relación con el INE, no quiere decir desaparecer el INE ni quitarle la autonomía. Y Mauricio Merino dice así, les voy a leer para que vean lo que dice. Y me encanta, dice: ¿quieres que las elecciones sean organizadas por el gobierno federal, que los padrones sean hechos por el Poder Ejecutivo y que Morena controle? Eso no está planteado en la ley. Entonces vota por Morena. Esas son las cosas que me parece que los académicos no podemos hacer. Mentir es algo que no podemos hacer. Exagerar en proceso de campaña es mentir. Y eso es mentira. Es decir, como dices, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Muy bien, planteémoslo así, pero no decir que se van a destruir las instituciones porque no creo que sea el caso. Entonces, no sé lo que quiera Xochitl, no queda claro. Cuando está con los gringos dice que hay que ser aliados, y cuando está en México dice que hay que tener una relación de igual, no sé qué quiera decir eso, pero critica todo lo que hace Andrés Manuel, pero no me queda claro. Entonces, yo te diría que lo que yo esperaría es que si gana Xochitl y gana la derecha, se refunda un modelo derrotado de democracia representativa con partidos que no representan a nadie y con instituciones que deben ser reformadas, pero que no lo son porque hay quien defiende privilegios. Y si gana Claudia, las posibilidades de que gane Movimiento Ciudadano son lejanas, entonces no tengo ni idea. El pobre hombre todavía no ha dicho media palabra, entonces no tengo idea que quiera. Si gana Claudia, yo creo que va a ser la continuidad del proyecto de la cuarta transformación con matices, y creo que matices en estos 4 temas, que me parece que al menos son los que yo he detectado en el análisis de lo que ella ofrece como candidata, pues. Gracias, Marta Gloria. Leonardo. Gracias, Víctor. A ver, tengo la impresión de que esa visión de futuro tiene que ponerse en el contexto de lo que pasó ayer, porque esta veintena de iniciativas de reforma, la gran mayoría de ellas reformas constitucionales, no es algo casual, ni es algo que hubiera sucedido en ocasiones anteriores. Yo no recuerdo ningún presidente que en el último año de su mandato mandara un paquete de iniciativas tan grande y tan ambicioso como el que está presentando el presidente López Obrador. Y muchas de esas iniciativas ya las conocemos, ya sabemos de qué se tratan. Por cierto, la iniciativa en un sector estratégico como el de la energía eléctrica, que fue derrotada en la Corte, no viene en el paquete de las 20 iniciativas. O sea, a pesar de que hay otros temas en los que sí regresa a iniciativas que fueron derrotadas en el Congreso o en el Poder Judicial, el caso de la industria eléctrica no es así. Creo que es significativo porque esas iniciativas ya se volvieron parte de la campaña, y va a ser importante no solamente saber cómo votan los diputados y los senadores cada una de las iniciativas en el Congreso, sino también saber cómo argumentan y cómo se posicionan ante esas iniciativas las candidatas presidenciales y quienes serán seguramente candidatos a la reelección como diputados y como senadores.
Muchas gracias, Leonardo. César, tu turno. Y ahora sí me permito discrepar prácticamente en todo. Así que si me creían que no iba a haber debate o polémica, pues sí lo va a haber, lo lamento. Para empezar, bueno, voy a empezar con esto último que plantea Leonardo. Evidentemente comparar al México autoritario, pre-transición democrática, es decir, o pre-alternancia del 2000, o incluso en la época de mayor consolidación del régimen autoritario, con el México actual, me parece que es proceder de manera incorrecta, porque sería tanto como suponer que nada ha cambiado en el país. Entonces, seguimos en la antesala de una tentación regresiva hacia ese pasado ominoso, autoritario, etcétera, como si no hubiera habido reformas, alternancia, cambios importantes, etcétera, democráticos. Entonces, no se vale plantear las cosas así. Que se introdujo la figura de diputados, senadores plurinominales, pues era necesario para un régimen en crisis, cuestionado y confrontado, de escasa legitimidad, que necesitaba justamente mostrarse ante el electorado, pues, o mostrar ante el electorado que había condiciones para una mayor pluralidad, etc. Hoy ya nada lo justifica, nada justifica este sistema que lo único que empodera es a los partidos políticos, los intereses de las cúpulas de los partidos, etc. Claro que hay que reducir o quitar esa figura. Ya en el México, actual, posterior a la transición, ya no se justifica esto, no se va a regresar en automático al pasado por el hecho de desaparecer estos diputados o el número de diputados y senadores y quitar esta figura que tuvo una intención en un momento determinado. Así no es el proceso, sino simplemente se trata, en mi opinión, exactamente de lo contrario, de hacer una vuelta de tuerca para democratizar aún más a las instituciones, despejar las telarañas que siguen generando inercias autoritarias, una excesiva concentración de las cúpulas del poder que deciden arbitrariamente y que le restan justamente la facultad a los ciudadanos de elegir a todos y cada uno de sus representantes. Entonces me parece que lejos de lo que plantea Leonardo, la reforma electoral que se plantea es necesaria justamente para apuntalar aún más nuestro sistema democrático. Ahora, ¿qué está en juego en las elecciones? Para volver a la pregunta de esta ronda. Yo en lo personal creo que ya habría que descartarlo, a juzgar por las tendencias electorales, la posibilidad del regreso del PRIAN al poder. Entonces, obviamente puede haber sorpresas, no lo puedo negar, pero yo creo que ese no es lo que está en juego. Lo que está en juego es si Morena logra, y la coalición que incluye a Morena, logra mayoría o no, mayoría calificada en el Congreso. Eso es lo que está en juego. Realmente, si en el primer escenario, si se logra la mayoría calificada, pues podemos creer que estas iniciativas prosperarán en lo general, independientemente si estamos o no de acuerdo. Ahorita no existe el equilibrio necesario para que prosperen. ¿Por qué se envían ahora al final del sexenio? Bueno, pues porque se está proyectando que ese puede ser el escenario donde tan pronto llegue la nueva legislatura, pues entonces sí sean aprobadas. Pero ya están en la panza del Congreso, ya están siendo discutidas y eso ya es importante. Es decir, se abre el debate a la sociedad, a los mexicanos, para que participen y generen una discusión al respecto. Y esto ya es muy importante. Pero si prosperan o no, depende de la correlación de fuerzas, si Morena logra o no logra una mayoría calificada. Entonces, en ese escenario, pues van a prosperar estas iniciativas. Repito, algunos no estarán de acuerdo. Yo sí creo que es necesario para apuntalar la democracia y para sacudirnos de una vez por todas los lastres que perviven en una estructura
institucional que permite justamente que se den estas irregularidades, estas inercias autoritarias y estos abusos de autoridad, como lo que estamos viendo con el Poder Judicial, que es otra de las iniciativas de reforma que, de prosperar, pues permitirán a los ciudadanos elegir a sus ministros y jueces, lo cual me parece de la mayor importancia. Otros dirán, se pierde autonomía, etc. Entonces, es muy curioso, y aquí sí comparto totalmente la opinión de Marta Gloria, de tener mucho cuidado con estas interpretaciones de quienes desde los medios, desde la prensa, etcétera, generan una desinformación obviamente tendenciosa, por decirlo menos, y en este caso en particular es muy curioso, porque se acordarán que antier, las elecciones en El Salvador, pues Bukele arrasó, fue el 90%, una cosa verdaderamente inusitada, de la cual el propio Bukele presumió. Bueno, ni tardos ni perezosos, la oposición aquí, con su séquito de intelectuales, obviamente, y de líderes mediáticos, empezó a asociar el triunfo de Bukele con el triunfo de una dictadura, un sujeto que ha sometido a los otros poderes y que es capaz de manipular la democracia y que además, pues, lo que normalmente se dice, viola los derechos humanos por todo esto de las maras salvatruchas y todo lo que ya sabemos, y en consecuencia es un tirano, etc. Nada de eso. La democracia en El Salvador, y El Salvador mismo hoy es un ejemplo para el mundo, y eso no se puede negar que los salvadoreños hayan en las urnas refrendado el triunfo de Bukele no significa que están votando por un autoritario. ¿Por qué cito este caso? Porque inmediatamente los líderes de opinión en México empiezan a decir: ese escenario sería lo peor que le puede pasar a México, porque significa entonces que estamos en presencia de un nuevo ejecutivo con amplias prerrogativas y amplios poderes, sin equilibrios de poder, sometiendo a los más poderes, como en El Salvador. Y eso es mentira. Que los ciudadanos en el escenario de un triunfo que le permita a Claudia Sheinbaum y obviamente a Morena tener mayoría, pues sería un escenario para impulsar su proyecto, que ha sido, en todo caso, respaldado por los ciudadanos en las urnas. Y por eso hay que estar muy alertas de todos estos mensajes mentirosos, engañosos, manipuladores, que circulan por todos lados. El problema es que a veces pues mucha gente candorosa se lo cree, y esto quizá puede repercutir para que no se dé este escenario. Pero yo confío en que los ciudadanos pues, se han dado cuenta de por dónde va este proyecto y de los logros, focos son muchos que se han alcanzado, y que pues la gente lo respalda, a juzgar por las preferencias que hoy se revelan en las encuestas. Bien. Muchas gracias, César, y bueno, quiero aclarar que precisamente el diseño de esta mesa fue para que hubiera puntos de vista distintos, para que hubiera debate. Marta Gloria, cuando lo invité, me dijo: pero ¿cómo me invitas si yo pienso distinto? Pues por eso te invitamos. Queremos puntos de vista distintos, porque creemos que eso es importante, que eso nos enriquece, que hay que escuchar a quien piensa distinto a nosotros. Se acabó el tiempo de la reflexión entre nosotros. Abrimos el tiempo para preguntas. Si hay alguien que tenga alguna pregunta. Gracias, buenas noches a todos. Primero que nada, agradecerle a los ponentes por esta tan rica plática y diversidad de puntos de vista. Mi pregunta es abierta para cualquiera de los tres que guste responder. Desde el ámbito legislativo, ¿cuál es el futuro de la coalición PRI-PAN-PRD como contrapeso ante Morena y sus iniciativas? ¿Podríamos llegar a catalogar esta coalición como un contrapeso efectivo? Si quieren, juntamos tres preguntas. Gracias doctores por sus intervenciones. Va dirigida más a la doctora Morales Garza y al doctor Cancino. Si no consideran que los ataques constantes por parte del Ejecutivo y el oficialismo o los organismos constitucionales autónomos, no los que se referían específicamente de competencia económica, pero sí los que vienen de espacios ciudadanos ganados a través de las movilizaciones sociales en materia de transparencia electoral,
sean el propio Poder Judicial, ¿no? Si no terminan dañando justamente a las instituciones, ¿no? Cooptándolas, socavándolas y haciéndolas nada más que organismos que sirven al poder, que es lo que el presidente pues quiere expresamente, ¿no? Quiere ministros adeptos, que no le voten en contra, no nombra comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, los consejeros del INE que ha propuesto específicamente sus adeptos buscan reventar al instituto desde adentro. Entonces, ¿qué visión les merece justamente esos puntos? Igual agradecerles a los ponentes por esta excelente plática. Y bueno, mi pregunta va más que nada en relación al paquete de reformas que se acaba de proponer. Y se comentó que justamente esta reforma es para favorecer a la democracia. Sin embargo, esta dinámica de reducir el número de diputados y de senadores, pues se entiende que es algo para equilibrar, al final de cuentas, esta toma de decisiones. Al mismo tiempo, sabemos que esto es también para equilibrar una toma de decisiones casi automática. Mi duda justamente recae en cómo es que esto favorece a la democracia si se pierde el equilibrio y se regresa nuevamente justo a esa hegemonía de un partido. Si no hay equilibrio de poder, ¿cómo puede existir la democracia? Si quieren, seguimos en mismo orden para variar. Marta Gloria, Leonardo, César. Gracias, Víctor. Son tres, voy a tratar de medio agrupar las preguntas. Y voy a empezar por la última. A ver, analizar la propuesta de reforma electoral es muy complicado, no hay tiempo. ¿Sí? La última vez que yo expliqué el plan A, digamos, es más o menos el que ahora se presenta, pero tiene modificaciones. Tardé como una hora porque hay muchas cositas metidas ahí. Pero, digamos, no quiero simplificar, porque la simplificación normalmente hace que uno pierda rigor, pero quiero decir que, a pesar de que tengo algunas diferencias con la propuesta, si con el sistema que tenemos ahorita de representación proporcional, como están los 500 diputados, 228 senadores, lero, que ustedes conocen bien, se pudo ganar la mayoría calificada y hacer que pasaran las reformas. Esto quiere decir que esta propuesta de quitar a los diputados de representación proporcional no es una forma de facilitar lo que de hecho se puede lograr con esta. O sea, para que no nos confundamos, no sé si estoy totalmente de acuerdo con toda la reforma integral, tendríamos que pedacito por pedacito, pero en principio la idea que plantea Leonardo muy mecánicamente de que vamos a regresar a cuando el PRI era en los 60, pues digo, además de ahistórica, que no podemos aceptar eso, es falsa, porque en realidad en 2018 Andrés Manuel ganó con tal poder que obtuvo la mayoría calificada sin quitar nada de los diputados. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra, pues. Podemos tener una mayoría calificada, pues dependerá del voto ciudadano, o no tenerla, dependerá del voto ciudadano. Y no tiene que ver estrictamente con que si quitas o pones el sistema. Yo les pediría que ustedes en su casa hicieran algo que estoy seguro que son capaces de hacer. Imaginen, calculen los diputados que hoy, o en el 2018, se eligieron por pura mayoría. ¿Perdón? Por pura mayoría se van a dar cuenta que la proporción es muy similar a la que se obtuvo teniendo representación proporcional. Entonces, ese es un truco, no se vayan con la... En relación con la otra pregunta de que si tiene posibilidades o futuro la coalición PRI-PAN y lo que queda del PRD, la verdad, no soy bruja. A veces mis alumnos piensan que sí, soy muy dura, pero no soy bruja y no adivino. Pero el comportamiento previo de la coalición, a partir de 2021, han tenido muchísima fragilidad. Me parece que hace menos de 3 días el PRI se adelanta, antes de ver el paquete, Moreira, no el PRI, pero una parte del PRI se adelanta para decir que sí van a apoyar las propuestas del presidente. Entonces, tengo la impresión de que es una coalición débil. En realidad, lo que está haciendo la candidatura de Xochitl es garantizar que las viejas cúpulas de los partidos, lo peor de los 3 partidos, porque
tendríamos que reconocer que en todos los partidos hay gente muy decente, pero no necesariamente los que van a ser los diputados y senadores de representación proporcional que ustedes tienen en la lista. Xochitl está ayudando a que ellos lleguen, la nata del poder. Pero en fin, no creo que tenga mucho futuro la coalición, pero no soy bruja. Y luego, los ataques contra... otra fantasía. A mí me parece que tengo muchos desacuerdos con la propuesta, esta reforma electoral en particular, porque tiene diferencias con el plan A y con el plan C también, entonces es otra cosa y entonces tengo que estudiar. Entonces no puedo darle respuestas contundentes. Pero hay dos elementos que me parece que son interesantes. ¿Cuáles ataques contra los órganos puros, impolutos? ¿Cuáles son los órganos impolutos? Imparciales. A ver, desbaratemos el mito y recordemos que tanto los consejeros electorales como los ministros de la Corte son elegidos por los partidos. Y usted dice, la persona que hizo la pregunta, que hay un embate de los electos en el INE por Morena, digamos, contra la institución. Discúlpeme, pero el asunto es mucho más complicado que eso. Se están dando hasta por la cubeta todos. Más bien, y esta es una opinión de Benito Nasif, que vivió el asunto desde dentro un tiempo, donde él dice, en realidad es una respuesta de los que estaban en contra de Morena, que no la deja nombrar ni siquiera el personal que opera las elecciones. El boicot lo está haciendo el PRI y el PAN contra los consejeros que medio se acercan a la postura cercana a la de la presidenta. Entonces, el asunto hay que verlo de todas maneras. No se equivoque. Y luego, los jueces eligieron el PAN y el PRI, ahora acaban de elegir una por Morena, y entonces ya es el acabose del Poder Judicial. Pues entonces el Poder Judicial siempre estuvo acabado, porque el procedimiento de elección de los ministros y de los consejeros es el vicio de origen, desde antes. Está mal, ese es el procedimiento que habría que cambiar. La propuesta plantea otro procedimiento de elección, habría posibilidades de discutir otros procedimientos de elección, es decir, no estoy tan segura de que el propuesto por el presidente sea el más adecuado, pero lo que sí estoy segura es que el procedimiento actual de elección le da el poder a los partidos para controlar a los ministros y a los consejeros. A los partidos, ¿cuáles? Los que estén en el poder. Y antes estuvieron el PRI y el PAN y ahora está Morena. Entonces, no hay instituciones impolutas. Las instituciones fueron creadas por los partidos y hoy te están gritando que les están queriendo quitar las instituciones que ellos controlaban. Eso es todo lo que está pasando. Es un problema de control. Entonces no hay buenos y malos, todos controlan las instituciones. No hay instituciones impolutas, eso no existe. Esas son fantasías de los que hablan de la ciudadanía como si hubiera ciudadanos impolutos. Todos somos ciudadanos. El otro día oía a una conversación donde decía, es que nosotros somos 100% ciudadanos. Y yo le dije, ¿y yo qué soy, oiga? Pues yo también soy 100% ciudadano, pero eso no quita que tenga preferencias, militancia o lo que yo quiera. Todos somos ciudadanos, pero eso no nos hace impolutos. Hacemos historia, una coalición formada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, que ahora ha sido sustituido por el Verde, que en 18 era aliado del PRI, obtuvo en la elección de senadores el 43.6% de los votos y le asignaron, por el sistema muy barroco que tenemos de elección de senadores, el 53.9% de los senadores, o sea, el 54%, lejos de la mayoría calificada de 2/3, que es el 66%. O sea que en todo el sexenio, Morena y sus aliados no han tenido mayoría calificada en el Senado. En el Senado, perdón. En Cámara de Diputados, la coalición Juntos Haremos Historia, sacó el 40.5% de los votos. Y el sistema mixto que tenemos, que permite la representación de los partidos más votados, le otorgó a esa coalición el 61.6% de los diputados. Tampoco tenía los 2/3. Sin embargo, en ese trienio se lograron
reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque en la negociación los líderes de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado lograron que diputados y senadores de esos partidos que ustedes dicen que no sirven para nada y que no tienen ningún futuro, votaran a favor de esas reformas, de esas reformas, de esas reformas constitucionales. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que justo vísperas de 2021 se armó esa coalición para que Morena no obtuviera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, porque en 21 no se eligió Senado, solamente Cámara de Diputados. Y esa coalición en ese aspecto fue exitosa porque disminuyó la proporción de diputados de Morena y de sus aliados. Hay que decir que esa coalición ha sido mucho menos exitosa en las elecciones de gobernadores, porque también ha presentado candidatos a gobernadores y en la mayor parte de los casos ha resultado derrotada. Pero en lo legislativo, y era hacia donde iba la pregunta de una de las personas aquí en el foro, se puede decir que esa coalición ha sido exitosa. Después de 2021, Morena no ha podido aprobar ninguna de las iniciativas de reforma constitucional que ha presentado el presidente López Obrador, quien además se caracteriza, y yo supongo que a ustedes les parece bien, por la instrucción de mandar las iniciativas y decirle a sus grupos parlamentarios que no le pueden mover ni una coma. Y sus grupos parlamentarios hacen parlamentos abiertos y escuchan un montón de opiniones, pero en el momento de votar no le mueven ni una coma a la iniciativa presidencial. Si eso no tiene un dejo de autoritarismo importante, entonces creo que sí, yo estoy viendo otra película. A mí sí me preocupa la regresión, porque además la erosión democrática es un fenómeno que se está dando en el mundo. Muchos gobernantes electos democráticamente han estado tomando decisiones y realizando acciones para deteriorar la institucionalidad democrática. Y hay registrado por muchos investigadores un proceso de deterioro, de erosión de la democracia y un resurgimiento del autoritarismo que habíamos dejado atrás con la cuarta ola de la democratización. Creo que ese es el problema al que nos vamos a enfrentar en los próximos meses y en los próximos años. Gracias, Leonardo. César, si quieres cerrar la mesa, por favor. Muy bien, una observación sobre este último comentario de Leonardo. Medir el éxito de un partido, en este caso del PRI y del PAN, por el número de iniciativas que frenaron en el Congreso, me parece que es una lectura equivocada. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas antepusieron los intereses del partido, bajo la lógica de que no apruebo y en ese sentido exhibo la incompetencia de mi adversario, en lugar de construir justamente consensos por el bien del país. Entonces, pero esto puede ser castigado a las urnas, porque pues se percibe justamente una actitud que en lugar de construir, busca destruir todo lo que provenga del adversario o del ejecutivo. Entonces me parece que es incorrecta esa lectura. Ahora, ¿qué podemos esperar del PRI-PAN como contrapeso frente a una compañera? Bueno, yo tampoco soy divino, pero espero, sinceramente, espero que los ciudadanos en las urnas mandemos al PRI y al PAN al basurero de la historia. Como que ya estuvo suave, ya estuvieron en el poder, tuvieron posibilidad de hacer cosas que no pudieron hacer y además arruinaron al país. Yo creo que ya es el momento de que se queden en el pasado para nunca más volver, que de sus cenizas surjan nuevas fuerzas políticas de lo que quede, pero ya con una idea distinta y de acuerdo a los nuevos tiempos. Pero esas figuras ya fueron y ya me parece que la ciudadanía está advertida
al menos es lo que yo espero y deseo, sobre los riesgos de reposicionarlas en el poder. Bueno, ahora, está el tema de las reformas electorales, etcétera, y pues ¿qué pasaría si prosperan estas reformas? Pues entonces se pierden justamente equilibrios, etcétera. Bueno, no necesariamente. En México no hay que olvidar que también López Obrador impulsó una iniciativa que es de revocación del mandato, necesaria en cualquier democracia, donde los ciudadanos pueden evaluar el desempeño de un gobierno y eventualmente destituirlo. Así que esa figura existe y siempre puede existir independientemente de que un partido tenga mayoría calificada y que haya sido elegido de manera abrumadora por el electorado, como de nuevo la analogía con El Salvador el domingo pasado. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las OCAs, de los organismos constitucionales autónomos? De nueva cuenta, toda esta narrativa que ya me tiene a mí cansado de que el gobierno de López Obrador quiere destruir a las instituciones y quiere destruir lo que trabajosamente se conquistó, estos organismos autónomos, técnicos, especializados. Falso, es una barbaridad, esta es una narrativa engañosa que no le hace justicia a los hechos. Estos organismos surgieron justamente para apuntalar a un régimen en crisis que estaba absolutamente necesitado de legitimarse, y en consecuencia crean el IFE, el INAI, etcétera, que son verdaderamente cascarones vacíos. Bueno, no puedo descalificar totalmente al INE, obviamente, pero pues está descalificado por la propia estructura, organización de origen, que justamente le resta credibilidad. Y entonces, ¿cuál es la autonomía? Eso es lo que está totalmente en cuestión y que busca resarcir la reforma enviada por el Ejecutivo. Respecto de los órganos constitucionales, no hay autonomía de estos organismos, como no lo hay del Poder Judicial y la elección de los ministros. Todo es una simulación, es una mentira. Y en consecuencia hay que restarle a los partidos esa influencia y esa capacidad que tienen todavía por estas ambigüedades legales que les permite manipular los procesos e imponer a quien les conviene en estos organismos, y se convierten justamente en contrapesos de un proyecto de nación, y en consecuencia pues porque no comparten las opiniones del Ejecutivo. Esa no es autonomía, eso es una contestación influida por intereses que perjudican a la nación. Entonces no va por ahí. Yo siento que seguir con este discurso de que se quiere destruir las instituciones, como ocurrió con lo de los fideicomisos. Pues, ¿qué fideicomisos? ¿Por qué tenemos los mexicanos que financiar a las universidades privadas? Perdón, no quiero ser descortés, a sus cuadros, a sus estudiantes. Pues no es el caso. Entonces, pero obviamente esta narrativa que descalificaba el retiro de los fideicomisos, lo mismo está pasando ahora. Y en un contexto electoral como el que estamos viviendo, se exacerba hasta sus últimas consecuencias. Por fortuna, los ciudadanos pues ya sabemos discernir mejor que en el pasado, pues justamente las tendencias implícitas en todas estas narrativas. Ahí termino. Gracias, César, muchas gracias. Valoramos mucho tus argumentos, tus puntos de vista. Con esto terminaríamos. Un aplauso para los ponentes, por favor. Muchas gracias, agradecemos su presencia, y a quienes nos siguen en los medios, los esperamos la próxima semana, 13 de febrero a las 7 de la noche, con la mesa de discusión México 2024-2030, imaginando la agenda de la política social y el desarrollo. Muchas gracias.